Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el lujazo de contar con José Antonio Gurpegui y Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar en tu programa. Vamos a hablar de Donald Trump, del intento de asesinato. Ayer pude hablar también con dos profesionales un poco más centrado en la situación de seguridad que hubo algunos fallos porque por eso se originó el intento de asesinato. Pero bueno, no sé por dónde quieres empezar a comentarlo en cuanto a qué afecta políticamente, el hecho en sí, José Antonio, por lo que tú quieras. Bueno, hay un montón de temas. Además del asesinato está pues la convención republicana que ha empezado, que también se ha nominado el que será vicepresidente. Pues bueno, pues empezamos, si quieres, por el principio, que es ese intento de terminar con la vida de Donald Trump. Efectivamente, ha sido unos fallos de seguridad muy grave. Escuchaba hace poco a la responsable de seguridad del FBI. Decía que de momento que no tiene ninguna intención de dimitir. Obviamente sí que hay fallos, sí que ha habido fallos. Yo tengo informaciones un poco contradictorias, en el sentido de que por una parte se dice que la seguridad se había delegado en la policía de Pensilvania, pero por otra parte dicen que no está muy claro también si un policía llegó a subir al tejado y entonces este joven pues se volvió, le disparó y se cayó el policía de la escalera, y entonces fue cuando disparó por 3 veces a Donald Trump. Es decir, bueno, todavía hay una serie de cosas en cuanto a seguridad que habrá que depurar. No sé hasta qué punto llegarán las depuraciones, pero dentro del propio estamento de la seguridad de Trump, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo también ha habido otra intervención de Joe Biden, porque utilizó la palabra Diana, diciendo que Donald Trump estaba en la Diana. Bueno, pues ha salido diciendo que él no se refería, obviamente, a una Diana en el sentido literal de la palabra, de hacer Diana con una bala, ni mucho menos, sino de poner el foco en lo que estaba haciendo, etcétera, ¿no? En cualquier caso, creo de todas formas que han sido unas declaraciones tal vez no muy afortunadas, porque obviamente nadie pensó en ningún, bueno, nadie, mejor dicho, la gente que utiliza el sentido común entiende que el utilizar la palabra Diana no estaba ni incitando de ninguna manera a que se atentara contra su rival republicano, ni mucho menos, ¿no? En cualquier caso, este atentado va a marcar la campaña presidencial, tanto la campaña electoral a la presidencia, quiero decir, tanto para los republicanos como para los demócratas. Y bueno, según el partido en que se mire, y me imagino que podremos ir comentando a lo largo del programa, pues de forma distinta, ¿no? Sí, yo te, Nacho. te quería preguntar, hubo gente que se apresuró a decir que la campaña estaba finalizada, que la campaña que termina en noviembre, con las votaciones en noviembre, está finalizada, y que la foto que se difundió sobre el atentado era suficiente como para definir a favor de Trump los resultados. Yo, a ver, aclaro que no estoy de acuerdo, creo que aún falta mucho tiempo, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, hay incluso medios de comunicación. El Telegraph de Londres, ha sido el último que he leído, que ya dan por ganador a Donald Trump, ¿no? Y hay mucha gente que sí, que dice que, bueno, que ya está todo el pescado vendido, ¿no? Como decimos aquí en España. Yo no lo pienso. Cierto que Donald Trump en estos momentos va aventajando a Joe Biden. Yo sí pienso que la campaña estaría finalizada si Joe Biden fuera el candidato demócrata. Joe Biden tiene muy poco que hacer. Mira, las últimas estadísticas que he mirado en cuanto a posibilidades de victoria, hoy, te estoy hablando de hoy, a Donald Trump le estaban dando un 75% de posibilidades de salir vencedor contra el 25% de Joe Biden. Eh, y efectivamente, yo puedo estar de acuerdo en caso de que Joe Biden sea finalmente el candidato demócrata. Lo que pasa es que yo lo dudo. Yo en estos momentos pues dudo mucho que
Biden sea finalmente el candidato demócrata, por más que diga él que se va a presentar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso forma parte del guión. Lo que no puede hacer Joe Biden es decir, no lo estoy diciendo únicamente ahora por el atentado, sino incluso ya en ese debate tan desastroso que tuvo, ¿no? Claro, no puede decir me retiro y que sea quien quiera o el que más votos saque, porque claro, a 100 y pico días de la campaña eso no se puede, perdón, del día de las elecciones, del 5 de noviembre, eso no puede hacerlo, ¿no? Eso es imposible hacerlo porque eso sería un suicidio por parte de los demócratas. Yo pienso que habrá otro candidato, después hablamos de posibilidades, yo pienso que sí que habrá otro candidato, pero que será consensuado. Es decir, se llegará a la... irán ya preparándolo en estas fechas y en la convención de mediados de agosto en Chicago, la declararán Open Convention, es decir, una convención en la que no hay ningún candidato que tenga los votos, pero será probablemente, yo en este momento es por lo que no sé si decir apuesto o a lo que me jugaría café con leche con pincho de tortilla, ¿no? Que será una falsa Open Convention, ¿no? En la que sí, pues no hay un candidato, no hay un candidato que tenga disputa de los votos, pero sí habrá un candidato que esté ya consensuado y desde luego pues que esté apoyado indudablemente por los Obama y por los Clinton, que no tengo la menor duda que están ahora maniobrando por detrás en el sentido de ver a quién pueden conseguir, ¿no? En resumen, Sí, que estoy de acuerdo con lo que dices, que todavía queda campaña, pero que queda campaña si los demócratas presentan otro candidato. Yo creo que si presentan a Joe Biden, las posibilidades de victoria son escasas. Ese 25% que hoy le están dando eh, medios tan solventes como puede ser el economista, The Economist, con los que estoy de acuerdo, ¿no? sí, además aclaremos que la convención demócrata, la convención nacional demócrata es en agosto y que el cambio de candidatos no es tan sencillo, primero porque como vos bien dijiste, hay que consensuar entre varias posibilidades, 8, 9, 10, algunos hablan hasta de 12 posibilidades, pero además hay una cuestión práctica. Una es que, dos cuestiones prácticas. Una es que tendrían que posicionar a un candidato desde cero. Sí. Entonces eso no es tan sencillo. Y segundo, que la recaudación, que es una cuestión bastante importante porque de eso depende la visibilidad de los medios y las redes sociales, debería reiniciarse, dado que hasta donde yo tengo entendido, se apoya a candidatos, no a partidos, con lo cual, si bien parecería una medida de sentido común, el que no la hayan tomado es porque existen impedimentos concretos y prácticos para hacer ese reemplazo de una manera tan sencilla. Sí, efectivamente, tienes razón en lo que estás diciendo. De hecho, la recaudación es fundamental en cualquier campaña. Se estima que esta campaña va a costar 1 billón, 1.000 millones de dólares, ¿no? Que probablemente 1 billón de dólares. Y es muy significativo, Nacho, lo que acabas de mencionar, porque los grandes donantes de Joe Biden han congelado las aportaciones que estaban haciendo. Para mí es un dato muy significante en el sentido de que se está moviendo algo, porque como bien dices, las donaciones son para el candidato y son para las elecciones, es decir, no pueden utilizarse para otros fines. De ahí que fuera condenado Donald Trump en el asunto de Stormy Daniels, porque había utilizado dinero de campaña, dinero que se había dado para su campaña, para otros fines, como era el soborno a esta señora o señorita de compañía, ¿no? Como queráis. Entonces, para mí una de las pruebas importantes. También has dicho otra cosa muy interesante, que claro, tú no puedes a 110 días de campaña eh, inventarte un candidato. Yo hasta hace relativamente poco, hasta hace unas semanas, porque de los que sí se habla, hay muchos candidatos, pero bueno, un poco los que se habló antes del verano, esto no es nuevo, dicho de paso también, ya antes de las Navidades se hablaba de Michelle Obama, que ya siempre lo negó. Incluso ahora hay por ahí alguna voz de repente que sale y que dice, oye, pues Hillary Clinton no, ahora no tampoco tendría
ninguna posibilidad. Había dos candidatos que podían ser posibles, el gobernador de California y la gobernadora de Michigan. Yo incluso durante un tiempo consideré la gobernadora de Michigan, Gretchen Watkins, sí, Gretchen Watkins, creo que se llama, la considero durante un tiempo, pero ahora me inclino ya más por Kamala Harris. Y yo pienso que finalmente acabarán nominando a Kamala Harris. No ha tenido muy buena prensa, no ha destacado, pero eh, 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 a raíz sobre todo del debate comenzó a tener más protagonismo y para mí fue un hecho muy significativo lo que ocurrió antes de ayer, las dos ruedas de prensa o las dos comparecencias, mejor dicho, no realmente ruedas de prensa, las dos comparecencias del presidente Biden tras el atentado de Butler en Pensilvania, ¿no? En la primera va él solo, en un despacho, pues diciendo que, bueno, dice, this is sick, this is absolutely sick, esto es y a las pocas horas, es decir, antes de 24 horas, vuelve a aparecer de nuevo, pero ¿qué ocurre? Aparece en el despacho Oval y con Kamala Harris a su derecha, ¿no? O sea, ya potenciando su imagen, Kamala Harris no tiene nada que decir, no interviene para nada, vuelve él a decir que hay que reconducir la situación, que ha hablado con el presidente, con Donald Trump también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente es tal y como dices, no se puede sacar ahora a 100 días un candidato de la nada. Está Kamala Harris, probablemente no fuera la mejor candidata, pero en este momento creo que sería la mejor opción demócrata. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por una parte atraería ese voto de las mujeres, que estaban, un voto que estaba yo no sé muy bien si el voto demócrata podía pasar a votar a Donald Trump, pero sí corría peligro de quedarse en casa y no votar, ¿no? También el voto de los jóvenes y después el gran caladero donde los dos candidatos están intentando pescar votos, que es el de las minorías, los grupos étnicos, ¿no? Fundamentalmente afroamericanos e Sí. hispanos. Y Kamala Harris pues estaría más próxima a todos ellos. A propósito, Ahí, discúlpame, ahí te interrumpo. un pequeño apunte. La Sí, esposa, adelante. la esposa de J.D. Vance también es de origen hindú, también es de origen indio. Sí. No, te iba a decir que hay algo que me llama mucho la atención del listado de más probables candidatas, y es que estás nombrando no solamente una enorme mayoría de mujeres, sino que también pertenecientes a minorías étnicas, y no puedo dejar de relacionarlo con la elección que hace Trump de un hombre blanco proveniente de la clase media baja rural con ideas ultraconservadoras. Da la impresión, y a la vista de la autoría del atentado del otro día, que también se está abriendo un enorme debate entre lo que son los conservadores y los liberales. Entonces, que ahí hay algo que se está jugando que va a tener quizás muchísimo más peso junto con la economía que una foto. Por eso te hacía la mención de la foto, que hay una elección de fondo muy importante más allá de los candidatos. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, lo que has comentado de la foto es una fotografía icónica que yo pienso que va a pasar y ha pasado a los anales de la historia, ¿no? Escribí ayer en la publicación que tenemos en el Instituto Franklin y hablaba del poder de la sangre, ¿no? El poder mediático de la sangre, que es lo que le da la fuerza a esa fotografía, el hecho de la cara tiznada con sangre por el atentado, que es lo que le da la auténtica fuerza, porque si no hubiera sangre, pues ves la cara de alguien desquiciado, ¿no? Pero esas gotas de sangre, la oreja y las dos rayas que tiene de sangre es lo que realmente le confiere la tragedia a todo el conjunto, ¿no? El servicio de seguridad abrazándole, él levantando el puño con la cara desencajada y la bandera norteamericana ondeando al viento, ¿no? Pero la fuerza, la tragedia le da a la sangre. Yo la comparaba a la famosa fotografía de Tiananmen del chino colocándose delante del tanque, que está muy bien, pero lo que
le da la fuerza a esa fotografía son las dos bolsas de plástico que lleva el chino en la mano. No sé si recordáis la fotografía, Sí. como si yo vengo de comprar y me encuentro con esto en mi vida, ¿no? Y reacciono de esta forma, que es lo que le da el peso, la fuerza, ¿no? Que tiene esa fotografía. En el caso de Donald Trump es la misma. Retomando un poco, esa fotografía es la fotografía de la campaña, tiene muchísima fuerza, pero bueno, tampoco es que le vaya a conferir la presidencia. Y respecto a lo que comentabas, eh, la elección Mira, una cosa sí que estoy de acuerdo con Joe Biden cuando ella hace unas declaraciones que le decían, oye, oiga usted, ¿qué le parece J.D. Vance? A propósito, que era yo estaba casi convencido de que iba a ser él y efectivamente así decía, es un clon de Donald Trump. Y es cierto, es un clon de Donald Trump. Es decir, políticamente piensa exactamente igual que él. De alguna forma incluso era el comisario político, ¿no? Entre los congresistas, Ujú. tanto entre el comisario político de Trump, entre los congresistas. Es un converso, ya sabes, se sabe siempre, pues que los conversos suelen ser normalmente los peores y los más radicales a la nueva, después de haber llamado a Donald Trump o haberlo comparado con Hitler y pertenecer al grupo Nunca Trump, etcétera. Pues un converso muy llamativos. Me han parecido muy inteligentes. No estoy diciendo que esté de acuerdo, digo que son inteligentes las declaraciones que ha hecho cuando le han dicho, bueno, pero usted, ¿por qué antes? O sea, que Trump antes era un Hitler, era lo peor que le podía haber pasado a Europa, iba en contra de la clase trabajadora, etcétera, etcétera, y ahora de repente usted es su más defensor, ha sido muy inteligente porque él dice, claro, es que yo estaba contaminado por la información errónea y falsa que daban los medios de comunicación, ¿no? Ha sido una respuesta pues muy inteligente. La culpa era de nosotros que yo era, pues eso, yo fui inocente, pero son los medios, los perversos medios de comunicación que reflejan a ese Trump tan malvado los que me habían comentado, pero cuando lo he conocido he ido por la buena senda, ¿no? Bien, dos cosas sobre Vance, aparte de dar el perfil en el sentido de que fue marín, viene marine, proviene de clase media-baja, es un hombre hecho a sí mismo, lo criaron sus abuelos porque su madre era alcohólica, su padre estaba desaparecido, no se hizo cargo de él, lucha por los Estados Unidos, después estudia en una de las grandes universidades americanas como Yale, allí conoce a su esposa, de origen hindú, es decir, la esposa de la universidad o la novia de la universidad que después se convierte en su esposa y tiene un libro muy conocido en el que defiende sobre todo a la clase trabajadora, que es el voto fundamental en sobre todo los 6 estados. El otro día, Alberto, ya te comentaba en el programa Sí, anterior, esos 6 estados de Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Nevada y Arizona, que es donde se va a sustanciar todo eso. Entonces, la clase trabajadora, el voto trabajador en esos estados va a ser muy importante con el voto, eh, eh, el voto de las minorías étnicas, ¿no? Y entonces, pues da el perfil. Y por último, Nacho, como decías, que es totalmente cierto, tienes toda la razón, el dinero es fundamental en las elecciones. Sin dinero no se gana ninguna elección, por mucho que haya fotografías y por mucho que quieras. G.D. Vance era el mayor recaudador demócrata después de Donald Trump. Es decir, tenía ya recaudados, creo que eran 80 millones de dólares o algo por el estilo, ¿no? En los últimos días. Entonces, da el perfil por todos los sitios, ¿no? Sí, sí, de todas maneras hay que recordar que en las anteriores elecciones, y a propósito también de vuelta con la cuestión del atentado, lo que hicieron los demócratas fue instalar la idea de que con Trump venía una época de radicalización y fundamentalismos, con lo cual lograron tocar un público que es crucial, que son los liberals, y que la cuestión migratoria también pesa, habida cuenta que tanto negros como latinos, y en menor medida asiáticos, son un factor que puede
dar vuelta a la balanza en elecciones que están siendo muy parejas últimamente. Entonces, te pregunto a ver qué tan de acuerdo estás con esta idea. La idea de hacer un corrimiento hacia posiciones ultraconservadoras, sostener la idea contra la migración como anexo necesario contra las minorías no WASP, Mm. este, quizás no sea una decisión inteligente, habida cuenta que el voto de los WASP, o si se quiere de los Redneck, lo tienen asegurado. Me parece que ahí es donde hay que prestar mucha atención en los próximos meses para saber si realmente esta decisión de capitalizar por el lado de culpar a Biden y a los demócratas por el atentado y en la elección de una persona ultraconservadora como Vance, que en última instancia es un clon de Trump más joven, buscar con eso profundizar la idea de que Biden es lo viejo y Trump lo joven, lo nuevo. Eh, yo no sé hasta qué punto en esta tensión no hay ventajas para los dos, con lo cual, insisto, la elección se define en noviembre. Todavía hay que esperar mucho y más aún porque todavía no sabemos si definitivamente tenemos el nombre de los demócratas. No sé, por ahí hice una ensalada de cuestiones, pero me gustaría tener... Sí. Eh, ha sido muy llamativo la aparición hoy en la Convención Republicana de Milwaukee de Donald Trump. Donald Trump en este momento se ve vencedor y está convencido, además, ha interiorizado perfectamente y se ve como el próximo presidente de los Estados Unidos y aún más su actitud, su comportamiento. Trump es un tipo que sabe manejar muy bien las cámaras, sabe manejar muy bien los escenarios. Ya tenía experiencia televisiva mucho antes de optar a la presidencia, ¿no? Y hoy la figura, no sé si habéis podido verlo, yo sí he visto las imágenes, cuando él llega a la convención, eh, muy llamativo, no pronuncia ningún discurso, es decir, se coloca incluso por encima del bien y del mal. Ya hablaré en su momento cuando termine la convención, a ver qué es lo que dice. Nos ha dicho que ha destrozado, que ha roto el discurso que tenía preparado para hoy, porque quería hacer algo pues mucho más suave. Efectivamente, el voto radical, Nacho, tienes toda la razón, ese ya lo tiene en la buchaca, ¿no? Ese no tiene que hacer lo que tú llamas el voto WASP. No todo voto WASP, ahora comentaremos una bolsa de voto que tiene por ahí perdida, pero sí, pero ese voto lo tiene. Entonces yo no sé hasta qué punto continuar el mensaje de radicalidad le resultaría conveniente. No va a renunciar a sus principios. De hecho, he estado viendo un poco algunos de los eslogans de los ads, de las publicidades que estaba haciendo J.D. Vance, y decían, nos llaman racistas, esto y el otro, y dicen, no, nosotros porque no queremos que entren ilegales, o sea, que nos llaman racistas porque queremos proteger a nuestro país. Tenía el muro, dice, yo apoyo el muro de Trump porque quiero una América segura, quiero esto y quiero el otro. Si eso se entiende, o es una pena que se entienda como racismo, ¿no? O sea, la inmigración va a ser uno de los puntos fundamentales en la campaña cuando empiece, porque oficialmente la campaña no ha empezado todavía, ¿no? Entonces, lo que va a intentar Trump es conseguir ese voto más moderado. Eh, ya he comentado, o hemos estado antes comentando, el tema del voto de las minorías étnicas, de la clase trabajadora, pero bueno, cojo el cabo, Nacho, que ha lanzado respecto a la moderación, y efectivamente, tú piensas que si nosotros vemos las elecciones primarias republicanas, Nikki Haley sacó un 35% de los votos, ¿vale? Ese 35% de los votos era un voto descontento con Donald Trump, era un voto que Donald Trump no podía darlo por suyo, ni mucho menos, tras haber ganado la nominación republicana, ¿no?
y ese 35% de los votos es muy importante. Y yo creo que que quiere hacerse, sobre todo ahora después del atentado, adoptando esa eh, actitud mucho más serena, mucho más sosegada, de hay que restañar heridas, esta división, esta fragmentación, esta polarización que tenemos en la sociedad norteamericana, yo voy a conseguir restañarla, voy a conseguir que de nuevo los americanos seamos unos, porque te digo mi impresión. Para mí el fallo más importante que ha tenido Joe Biden, o Joe Biden ha tenido dos grandes fallos, ¿no? Pero el primero de ellos sería que yo apostaba, decía, bueno, la gran labor que tiene ahora Joe Biden es restañar las heridas de la sociedad norteamericana que está tan polarizada. Y yo pensaba que lo iba a conseguir. Claro, como ya el mandato comienza con los acontecimientos del 6 de enero y lo toma el Congreso, pues se le pone ya muy cuesta arriba, ¿no? Es como empezar una carrera ciclista y decir, no, no, lo primero sube el Tourmalet y después seguimos hablando, ¿no? O sea que lo tiene muy difícil. Y el segundo fue, pues, no preparar a un candidato durante estos 4 años, que lo dábamos todos por supuesto, ¿no? Pero bueno, el punto que has planteado, ¿no? Sí, yo creo que su mensaje no va a ser tan radical hasta, ahí sí que pongo un, un asterisco, una nota a pie de página, hasta ver quién va a ser la candidata, yo creo que será una mujer, o tengo la sensación de que será una mujer, la candidata demócrata. Veremos lo que ocurre porque, mira, un par de días antes del atentado, eh, que Donald Trump ya se olía que probablemente Kamala Harris tendría algo que ver o que podía estar por ahí, ya le decía Risitas Harris, ¿no? O Risitas Kamala, no sé ya cómo la llamaba, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí está, tenemos la fecha límite que es dentro de un mes, el 19 de... sí, creo que es el 19 de agosto, cuando comienza la convención demócrata en Chicago, porque a partir de ahí sí que ya no va a haber marcha atrás. Es después. Es decir, ahí ya se va a nominar el candidato demócrata que sea, y si es Biden, será Biden hasta el final, y si no es Biden, pues ahí es cuando lo vamos a saber. Pero desde luego que en septiembre no nos va a presentar ningún candidato y en octubre mucho menos, porque eso sería imposible. Y bueno, pues yo creo que por ahí es por donde va a ir Donald Trump, a temperar un poquito su mensaje, sin renunciar a poner orden en todos los temas migratorios y tratar de conseguir, de hacerse con la mayor parte de ese 35% de voto republicano que perdió en la confrontación con Nikki Haley. Sí, y le sumaría dos factores más para sumar incertidumbre y desalentar a los Nostradamus. Y es que el estadounidense vota con racionalidad en la mayor parte de los casos. Esto tiene que ver con la marcha de la economía, las hipotecas, el valor de los créditos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Biden últimamente exhibió mejores indicadores que los que tenía. Con lo cual también, en ese sentido, porque en las redes hay mucho pro Biden, pro Trump, y la realidad es que la mayoría no vota y su elección es emotiva porque es desde la tribuna. Pero los estadounidenses tienen que decidir dónde y cómo van a vivir. Y además, otro factor, y es que a Biden le quedan algunos meses, independientemente si esté o no, más aún si no está, como para volcar el poder del Estado norteamericano a favor de uno de los candidatos, que es algo que Trump no puede hacer, ni siquiera en los niveles estatales. Por lo cual, insisto, hay que calmar, hay que aquietar los análisis y ir viendo sobre los hechos, porque, y con esto cierro, los que dicen que saben lo que va a pasar en noviembre fallaron al no avisarnos lo que iba a ocurrir en julio. Es decir, los adivinos no existen. Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo he aprendido que en las elecciones norteamericanas resulta muy difícil el preconizar. Toda la razón en cuanto a que la economía norteamericana tiene mejores indicadores que de los que actualmente de los que se controlan cuando llega
a la Casa Blanca, excepto en un punto, y has citado todos, pero te has dejado uno que para mí, Nacho, es muy importante, y ese sí que va en su contra. Te has dejado también que decir que la bolsa va como un tiro, por ejemplo, las empresas norteamericanas, las exportaciones, el PIB, etcétera, etcétera. Pero hay un indicador que es su talón de Aquiles, que es la inflación. Claro, la inflación Absolutamente. es muy importante. La inflación ha tenido unos niveles de inflación muy altos a lo largo de su mandato. Creo que se han llegado a aproximar incluso al 20%, superan desde luego el 10%. Y claro, ¿qué pasa? Que esa inflación, la clase trabajadora, si tú dices, fíjate qué bien va Wall Street, fíjate cómo van las exportaciones, todos los datos que tú nos has dado correctamente, ¿no? Pero claro, el trabajador dice, oye, a mí no me vengas, a mí qué me importa cómo vaya Amazon o cómo vaya Google o cómo vaya General Motors. A mí lo que pasa es que yo voy a echar gasolina y resulta que la gasolina, pues el galón de gasolina, pues me está costando un euro más caro, o perdón, un dólar más caro que antes. O yo voy al supermercado y con la leche me sale más cara y la carne me sale más cara. Mira, claro, pues, a ver, yo Nacho me dedico a esto, entonces tengo que ver un poco todo, ¿no? Entonces también vi no toda, no toda la convención, pero en YouTube está todo, iba haciendo cortes y viendo los que me interesaba escuchar. Porque claro, cuando empiezan, sobre todo al principio, que están pues todas las enmiendas, todo el otro, eso lo pasaba, ¿no? Pero sí me gusta escuchar los speeches porque claro, se está muy preparado y no sale ahí quien quiere, sino que está muy preparado. Bueno, salió una emigrante nicaragüense y lo que venía a decir, que era pedía a los latinos que votaran obviamente por Donald Trump, ¿no? Y decía la emigrante nicaragüense que trabajaban ella y su hija y que tenían dos trabajos cada una. Porque si no tenían dos trabajos, no podían mantener a su familia con un solo trabajo, ¿no? O sea, diciendo que fíjate a qué nivel nos ha llevado Trump, que ahora necesitamos tener dos trabajos, Eh, dos personas en un edificio para poder vivir, ¿no? Es tal cual. Es Claro, que la justamente inflación la inflación es el día a día, es lo cotidiano. Por eso decía, todavía hay que ver cómo impacta la economía. No está decidido para ninguno de los dos. A eso me refería. No es que la sí, economía lo sí, va a favorecer a Biden. Es que estamos todos en una situación en la que todos los indicadores nos dicen algo de un lado y algo del otro. Por eso me quejo de los Nostradamus. sí, 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 en eso estamos de acuerdo en eso. Chicos, no sé si queréis dejar ya aquí el debate que hemos hecho y ya comentaremos otro día cuando vayan sucediendo más cosillas. Pues muy bien, como quieras, tú eres el que manda aquí, Alberto, tú eres el capitán. Sí, si queréis lo dejamos aquí, comentamos para que ya sabe la gente que me gusta hacer los vídeos no muy largos porque si no luego me dicen que Sí. los alargo. Así que lo dicho, muchísimas gracias a los dos, es un placer y un gustazo teneros, a dos grandes profesionales y espero poder volver a charlar con vosotros otro día. Pues muy bien, Alberto. Nacho, encantado de haberte conocido y haber comentado contigo. Lo mismo digo y gracias por lo que se aprende. Nada, nada. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Adiós.